Ejercicio número 16. En un triángulo ABC, sobre el lado AC se toman los puntos E y F, tal que EF es igual a 8 centímetros. Si AB es igual a 13 centímetros, BC igual a 15 centímetros y AC igual a 14 centímetros, el área de la región triangular EBF en centímetros cuadrados es. Vamos a dibujar un triángulo con vértices A, B y C. Muy bien, y ahí tenemos el triángulo, vértices A, B y C. Dice que sobre AC se toman los puntos E y F. Vamos a ubicar acá punto E y por acá ubicamos un punto F, de tal manera que EF es igual a 8 centímetros. Ubicamos por acá los 8 centímetros. Bueno, vamos a poner 8 nada más. Dice que AB mide 13 centímetros. Ubicamos el 13 en el lado AB. BC igual a 15 centímetros, ahí está. Y AC igual a 14 centímetros. La base de este triángulo mide 14 centímetros. Nos piden determinar el área de la región triangular EBF. Es decir, debemos trazar el lado EB, FB, y ahí tenemos el triángulo EBF. Nuestro objetivo es calcular el área de este triángulo que estoy señalando de color amarillo. Para encontrar el área de un triángulo hay muchas maneras. Una de ellas, la clásica, es base por altura entre 2. En este caso ya conocemos la base de este triángulo de color amarillo. La base es 8. Nos falta encontrar la altura. Entonces trazamos la altura relativa al lado AC. Esta línea de color negro viene a ser la altura del triángulo ABC y también altura del triángulo EBF. Entonces, si logramos encontrar la altura, que lo vamos a representar por H minúscula, si logramos encontrar ese valor, pues prácticamente ya tendríamos la respuesta para este problema. Pero para encontrar no es tan sencillo, puesto que el ángulo B no es recto. Si fuera ángulo recto, acá en B, pues aplicaríamos relaciones métricas en un triángulo rectángulo e inmediatamente podríamos obtener el valor de H, ¿no? Pero como no es recto, debemos aplicar otra forma, un teorema, alguna propiedad para determinar ese valor. Y hay dos formas y más que pueden haber para obtener la altura, ¿no? Esto es cómo obtener la altura relativa al lado intermedio. En este caso vamos a hacer uso de los elementos de Euclides. Se tiene una proposición que dice lo siguiente: tienes un triángulo con vértices A, B y C. Se tiene también una altura H, o simplemente acá puedes ubicar
la H mayúscula, de tal manera que tienes ahí el lado BH. La proposición dice lo siguiente: BC elevado al cuadrado más el doble de AC multiplicado por AH es igual a la longitud del lado AB al cuadrado más la longitud del lado AC elevado al cuadrado. Esta es una proposición que resulta de los elementos de Euclides. Repito, hay otra forma también de cómo obtener esta altura. Entonces, acá esto se cumple para cualquier triángulo. Si en particular tomamos los elementos o los datos que tenemos en este ejercicio, pues lo obtenemos rápidamente. Veamos, AB en este caso es 13, BC 15 y AC, el lado AC mide 14. Ahí hemos ubicado los datos. Y ahora es momento de reemplazar acá en la fórmula. BC mide 15, entonces acá tenemos 15 al cuadrado más 2 veces AC. AC mide 14. Hay que multiplicarlo por la longitud del lado AH, que no sabemos cuánto es, igual a AB al cuadrado, es decir, 13 al cuadrado más AC al cuadrado, es decir, 14 al cuadrado. Es una ecuación de primer grado. De esta igualdad obtenemos la medida del lado AH. Y haciendo todos los cálculos respectivos, resulta que AH es igual a 5. Entonces ubicamos la medida de AH es 5. Entonces acá en este triángulo rectángulo que estoy señalando de color amarillo, ya tenemos la hipotenusa, tenemos un cateto. Por teorema de Pitágoras se puede obtener cuánto mide la altura. ¿Ok? Entonces aplicamos Pitágoras en este triángulo rectángulo y resulta que BH es igual a 12. Entonces ya encontramos la altura para este triángulo. La altura del triángulo es 12. Por lo tanto, podemos encontrar el área. Nosotros nos piden encontrar el área que está señalado acá de color amarillo. Y el área lo puedo representar por la letra S. Tú sabes que el área de un triángulo se puede calcular como base por altura entre 2. La base, ¿cuánto mide? 8 centímetros. La altura, lo acabamos de encontrar, 12. ¿Ok? Por acá lo vamos a colocar. La altura es 12. Y todo entre 2. Base por altura entre 2. ¿Cuánto sale acá? Todo esto resulta 48 centímetros al cuadrado. Y bien, de esta manera hemos encontrado la solución, hemos encontrado la respuesta para este problema número 16. La clave es la alternativa B, la B de bueno. Ejercicio número 17. Una cuadrilla de 12 obreros puede terminar una obra en 16
días trabajando 8 horas diarias. Al cabo de 8 días de labor, se enferman 4 de los obreros y no podrán ser reemplazados hasta 2 días después, por lo que aumentan en 2 horas el trabajo diario, el número de obreros adicionales que se tendrá que contratar luego de terminar el trabajo 2 días antes del plazo establecido y trabajando diariamente como al principio es. Para este caso, debemos identificar las magnitudes. En este caso tenemos a los obreros, días y también horas diarias. Tenemos 3 magnitudes. Y la relación que hay entre las 3 magnitudes es que son inversamente proporcionales. Ahora bien, en este caso vamos a elaborar una tablita donde podamos ubicar los datos que se tiene en este ejercicio. Entonces, por acá en la parte derecha del problema vamos a ubicar los datos respectivos. Y bien, ahí tenemos obreros, días y horas diarias. Empecemos. Se tiene 12 obreros que terminan la obra en 16 días trabajando 8 horas diarias. Eso es lo que se había planeado desde un inicio, es lo que se sabe. Pero acá viene lo interesante, dice que al cabo de 8 días de labor, o sea, 8 días estuvieron trabajando con normalidad los 12 obreros con los que se contaba al inicio. ¿Cuántas horas diarias? 8 horas diarias. Entonces, pasados los 8 días de trabajo, dice que se enferman 4 obreros. Si tienes al inicio 12 obreros y 4 de ellos se enferman, ¿con cuántos te quedas? Te quedas con 8 obreros. Acá dice que no podrán ser reemplazados hasta 2 días después. Significa que estos 8 obreros que se quedaron trabajaron 2 días sin sus compañeros que se enfermaron. ¿Cuántas horas? Pues acá lo dice, que se aumentó en esos 2 días el número de horas. Ya no iban a trabajar 8 horas diarias, sino que se aumentó en 2 horas el trabajo diario. Significa que hay que sumarle a este 8, 2. Sumamos 2. Entonces, significa que estos 8 obreros trabajaron en esos 2 días 10 horas al día. Y finalmente acá dice el número de obreros adicionales que se tendrá que contratar. Bueno, eso no sabemos. El número de obreros que se tiene que contratar lo vamos a reemplazar por una variable X. Esos obreros que se debe contratar se deben sumar a los que se tienen en ese momento, que son 8 obreros. Entonces ahora tiene 8 más X obreros. Con esta cantidad de obreros se cuenta para el trabajo que resta completar. Entonces dice que el número de obreros adicionales que se tendrá que contratar luego de terminar el trabajo 2 días antes del plazo establecido. Entonces, pensemos acá. En un inicio, el trabajo se iba a terminar en 16 días. Hasta el momento, ¿cuántos días se va trabajando? 8 más 2, 10 días.
Hasta el momento se ha trabajado 10 días. ¿Cuántos días falta para entregar la obra? Faltan 6 días, ¿ok? Porque debes entregar la obra en 16 días. Falta 6 días para entregar la obra. Pero dice que se debe entregar 2 días antes del plazo establecido. Surgió un inconveniente seguro en el transcurso y ya no se debe entregar a los 16 días, sino a los 14 días. Pero hasta el momento vas trabajando 10 días. O sea, ¿cuántos días te quedan para entregar la obra? 4 días. ¿Ok? Ya que acá, si sumas todo, sale 14, 2 días antes del plazo establecido que era de 16 días. Dice, trabajando diariamente como al principio. Al principio, ¿cómo se trabajó? 8 horas diarias. Trabajando 8 horas diarias. Muy bien, entonces ya completamos la tabla. Habíamos dicho que estas tres magnitudes son inversamente proporcionales. Y si son inversamente proporcionales, recordemos la definición. A inversamente proporcional a B, eso es equivalente a escribir A por B igual a una constante. Eso es en la definición. Entonces, acá vamos a establecer una ecuación. Se debe multiplicar la cantidad de obreros por la cantidad de días por la cantidad de horas diarias. Es decir, 12 por 16 por 8. 12 por 16 por 8. Eso es lo que en teoría desde un principio iba a suceder. Pero en el transcurso, pues fueron ocurriendo algunos acontecimientos puntuales. Entonces, hay que sumar lo que tenemos en este caso, con este caso de acá y el último caso. O sea, en otras palabras, la suma de todos estos acontecimientos es equivalente a lo que tenemos al principio. Por lo tanto, acá en el otro lado de la igualdad vas a multiplicar 12 por 8 por 8. Acá escribimos 12 por 8 por 8. Ahí está lo que se ha trabajado en la obra en los 8 primeros días de trabajo. Pero hay que agregarle la otra parte de la obra que sucedió en esos 2 días, cuando se enfermaron los 4 obreros. Entonces hay que multiplicar el 8 por el 2 y el 10. Así que acá escribimos 8 por 2 por 10. Y finalmente agregamos la parte final, es decir, 8 más x por 4 más y multiplicado por 8. ¿Ok? Ahí tenemos esta igualdad. Fíjese que acá, al resolver esta ecuación, obtenemos x. Y eso es lo que nos pide encontrar, el número de obreros que se contrató. Resulta que todos tienen a 8 como factor. Entonces, puedes factorizar o dividir a todo entre 8. Y no solamente eso, sino también puedes dividir a todos los elementos entre 4. Divide entre 4, acá te quedan 4. Entre 4, acá te queda 2. Bueno, acá divides entre 4 y te queda 5. Acá te queda 1 nada más. Entonces, ¿cómo queda la ecuación? 12 por 4, 48. Igual 12 por 2, 24. Más, acá tenemos solamente el 5. Más, y pues acá tienes el 8 más x nada más. 8 más x. Y esta es una ecuación sencilla, una ecuación de primer grado. Y acá obtienes que el valor de x es igual a
11. Es decir, se contrataron 11 obreros para terminar la obra 2 días antes del plazo establecido. Clave alternativa B. La B de bueno. Ejercicio número 18. En este gráfico vamos a encontrar el valor de X. En primer lugar, nos damos cuenta que en este triángulo ya se conoce la medida de estos dos ángulos. 40 más 100, 140. ¿Cuánto falta para 180? 40. Entonces, este ángulo debe medir 40 grados. Acá ubicamos 40 grados. Es así que acá se tiene este triángulo que estoy resaltando de amarillo. Es un triángulo isósceles. Por lo tanto, este lado mide igual que este lado. Además, se tiene que este lado mide igual que este lado. Por tanto, este ángulo va a medir igual que este ángulo. ¿Y cuál es el valor de ese ángulo? Pues de momento no sabemos. Podemos poner alfa y acá ubicamos alfa. Entonces, en el triángulo grande, en este triángulo, al sumar alfa más 40 más alfa más 100, obtenemos alfa. Así que lo escribimos. 40 más alfa más 100 es igual a 180. 180 grados. ¿Ok? La suma de estos tres ángulos debe ser igual a 180 grados. Y de esta igualdad tenemos que alfa es igual a 20 grados. Tenemos que alfa es igual a 20 grados. Si alfa es 20 grados, este ángulo debe medir 60 grados. Entonces vamos a ubicar por acá 60 grados. Bien, entonces acá tenemos que como este lado mide lo mismo que este lado, se puede trazar esta línea, ¿de acuerdo? Y ahí tendríamos un triángulo isósceles. Ese triángulo sería isósceles. Eso lo podemos graficar a un costado. Se tiene que este lado mide igual que este lado. Acá está 60 grados. Por tanto, este ángulo debe medir igual que este ángulo. Es decir, entre los dos deben sumar 120. Y ambos ángulos deben medir igual. Entonces, no queda otra que acá sea 60 grados y acá también 60 grados. Eso resulta de haber trazado esta línea. Bien, si este ángulo mide 60 grados, este ángulo de acá debe medir 40, porque 60 más 40 debe darte 100 grados. Así que ubicamos por acá 40 grados.
Ahí tenemos el ángulo de 40 grados. Ahora quisiera que observes este triángulo que estoy resaltando de color verde. Ahí tenemos que este lado mide igual que este lado. ¿Por qué? Porque en este triángulo se tiene que es un triángulo equilátero. Todos los lados miden igual y su medida pues se ha representado por un puntito. Entonces, ese triángulo de color verde lo voy a ubicar por acá. Ahí tenemos el triángulo de color verde. Este ángulo mide 40 más X. Ubicamos acá 40 grados más X. También se tiene que este lado mide igual que este lado. Entonces se tiene ahí un triángulo isósceles. Acá también mide 40 grados. Como es isósceles, acá este ángulo debe medir 40 más X. Bueno, y de este triángulo, la suma de los ángulos interiores te debe dar 180, ¿de acuerdo? Es decir, si acá es 40, pues entre estos dos ángulos deben sumar 140. Cada ángulo debe ser la mitad de 140, es decir, 40 más X es igual a 70 grados. Y de acá se tiene que X es igual a 30 grados. Como ves, hemos resuelto ya este ejercicio. Esta es la respuesta y está acá en la alternativa D, la D de dado. Pregunta número 19. Paco le decía a su primo, cuando yo tenía la edad, lo que te falta, actualmente para tener el doble de mi edad, tú tenías la mitad de la edad que yo tendré cuando tú tengas lo que me falta actualmente para tener 70 años. Si la suma de las edades actuales de ambos es 50 años, la diferencia de sus edades dentro de 40 años será, vamos a ver, la resolución de este ejercicio. Acá se habla del pasado, dice cuando yo tenía. También se habla de la actualidad y también se habla del futuro, porque dice tendré. Por acá ubicamos a Paco. Y en este casillero ubicamos al primo, al primito de Paco. Habíamos mencionado que se habla del presente, el pasado y el futuro. El presente le podemos poner hoy. Así que actualmente no se sabe cuál es la edad de Paco. Por tanto, lo podemos representar con la letra A. La edad de su primo tampoco se sabe. Lo representamos con la letra B. Ahora vamos a la frase. Dice, cuando yo tenía, o sea, está hablando Paco. En el pasado, Paco tenía lo que le falta a su primo actualmente para tener el doble de su edad. Entonces, en el pasado, Paco tenía
el doble de lo que le falta a su primo para tener el doble de su edad. El doble de su edad, ¿cuánto es? Es 2a. ¿Y cuánto le falta? Sería la diferencia, el doble menos la edad actual de Paco. Muy bien. Dice, tú tenías la mitad. Habla de la mitad. Entonces, por acá ubicamos una fracción. Cuando hablamos de la mitad, significa que se debe dividir entre 2. Entonces dice, tú tenías la mitad de la edad que yo tendré cuando tú tengas lo que me falta actualmente para tener 70 años. La pregunta es, ¿cuánto le falta para tener 70 años a su primo? Pues le falta 70 menos su edad actual, que es B. Hay un dato importante, dice que la suma de las edades actuales es de 50 años. Entonces acá podemos establecer lo siguiente. La diferencia de edades en el pasado es igual a la diferencia de edades en el presente y en el futuro. Por tanto, acá, si restamos 2a menos b a 70 menos b entre 2, esa diferencia va a ser igual a menos b. 2a menos b menos 70 menos b entre 2, esa diferencia es igual a menos b. Estamos restando las edades de Paco y Primo en el pasado y en el presente. Acá nos damos cuenta que menos b se va a eliminar. Y acá tienes una ecuación sencilla. Mira este a, vas a restar acá y tienes a. Esta fracción con signo negativo lo podemos pasar a la derecha y te quedaría así. Y de acá se tiene la siguiente ecuación. 2a más b igual a 70. Por dato, dice que actualmente la suma de ambos es 50 años. Es decir, en la actualidad se cumple que a más b es igual a 50 años. Así que ahí tienes un sistema de ecuaciones que lo puedes resolver rápidamente, con toda facilidad. Aplicamos el método de reducción, restamos de arriba hacia abajo, se elimina la b, tienes 2a menos a, eso es igual a 70 menos 50, 20. Entonces, si a es 20, ¿cuál es el valor de b? Tiene que ser 30, porque a más b es igual a 50. Nos preguntan cuál es la diferencia de sus edades dentro de 40 años. Paco tiene 20 años y su primo tiene 30 años. La diferencia de edades, ¿cuánto es? Es 10 años. Y la diferencia de edades siempre es constante, permanece en todo tiempo. Entonces, así sea en 40 años, en 100 años, en la cantidad de años que quieras, esa diferencia siempre va a ser de 10 años. Por lo tanto, la clave es la alternativa B. Pregunta número 20. Se define este operador en forma de rectángulo que contiene una fracción y es igual al numerador al cuadrado menos el doble del denominador menos 5. Se pide determinar el valor de esta expresión que contiene 15 factores. Lo interesante es que tanto los numeradores como los denominadores van disminuyendo en una unidad. Entonces podemos escribir el último factor, ya que solamente se cuenta con 15 factores. Vamos a ver quién es el último factor. ¿Y por qué trabajamos con el último factor? Por
los valores que tienen, valores pequeños. Sucede que en las fracciones se tiene el 17, 16, 15 y así sucesivamente, sabiendo que hay 15 factores o 15 elementos o 15 numeradores, podríamos llamarlo así. Si empiezas en el 17 para que haya 15 numeradores, este numerador debe ser 3. Y aquí si cuentas 3, 4, 5, 6 hasta el 17 vas a obtener 15 elementos. Y resulta que el numerador siempre es mayor en una unidad al denominador. Entonces, si acá tenemos 3, el denominador debe ser 2. Así que vamos a determinar cuál es el valor de este operador. Para ello vamos a la definición. El numerador lo elevamos al cuadrado. En este caso, elevamos al cuadrado el numerador, luego restamos el doble del denominador y finalmente restamos 5 unidades. ¿Esto a qué será igual? Veamos, acá tenemos 9, menos 4, 5, menos 5, 0. ¡Wow! O sea que el valor de un factor es 0. Si un factor es 0, anula a toda la expresión. Si este operador es 0, 0 por toda esta expresión será 0. Así que la respuesta es 0. Clave alternativa A. Pregunta número 21. Acá tenemos el enunciado de esta pregunta. Está un tanto larga, así que vamos a ir de frente a la resolución. Dice que el propietario navega entre las 400 islas griegas y cobra $600 por persona al día. Si se registran 20 personas, entonces la cantidad de personas lo vamos a representar por X. Entonces, si X es igual a 20, la función ingreso va a ser igual a la cantidad de personas, que es X, por lo que va a pagar cada persona, que es $600, es decir, será 600X, es la opción ingreso. Ahora vamos con el otro caso. Vamos con la otra situación. Acá dice si hubieran más de 20 personas, es decir, si X fuese mayor que 20, eh, también dice si se registran hasta una capacidad máxima de 90, es decir, X a lo máximo puede ser 90, entonces X pertenece a este intervalo. La función ingreso quedaría expresada de la siguiente manera. Será X, la cantidad de personas, que en este momento aún no lo sabemos, multiplicado por lo que van a pagar cada uno. En este caso, ya se asume que X es mayor que 20. Entonces ya no van a pagar $600, van a pagar menos. Es más, acá se menciona que se va a hacer una reducción a la tarifa de $4 por cada pasajero adicional. En un inicio iban a pagar $600, pero como ahora hay pasajeros adicionales, ya no van a pagar los $600, sino 600 menos $4 por cada pasajero adicional. ¿Cómo expresamos a la cantidad de pasajeros adicionales? Es una buena pregunta. Supongamos que los pasajeros adicionales fueran 5. ¿Ok? Entonces, X tendría que ser 25.
¿Y cómo se obtiene este 5? Restando 25 menos 20. Eso nos permite expresar que en este paréntesis la cantidad de pasajeros adicionales se expresa como x menos 20. Muy bien, entonces ya tenemos la expresión correspondiente al ingreso que obtiene este propietario. A continuación desarrollamos esta expresión y obtenemos 600x menos 4x al cuadrado más 80x, que se expresa como 680x menos 4x al cuadrado. Como nos piden determinar el ingreso máximo, vamos a completar cuadrados en esta función cuadrática. Para ello, factorizamos el menos 4. Entonces acá se tiene, dentro de paréntesis, x al cuadrado menos 170x. Con la finalidad de completar cuadrados, acá escribimos o agregamos el 85 al cuadrado y quitamos el 85 al cuadrado. Ahora tenemos lo siguiente. Menos 4 por esta expresión que tenemos acá es un trinomio cuadrado perfecto y se expresa así: x menos 85 al cuadrado, y este menos 4 se multiplica con el menos 85 al cuadrado y lo escribo así: 4 por 85 al cuadrado. En este caso hay que encontrar cuál es ese valor de x que maximiza o que hace que esta función encuentre su valor máximo. Eso se encuentra rápidamente porque solamente lo que está dentro del paréntesis hay que igualar a 0. En otras palabras, para que x menos 85 sea igual a 0, el x debe ser igual a 85. Por tanto, la cantidad de personas que subieron al crucero fueron 85. Para que el ingreso sea máximo, clave es la alternativa D, la D de dado. Pregunta número 22. Si Carlos vendiera su casa ganando el 30%, ganaría 6.000 soles más que si la vendiera ganando el 20% del precio de venta. El precio en soles al cual debe vender su casa para ganar el 30% del precio de costo más el 20% del precio de venta es. Veamos a continuación la resolución. Acá se habla de tres situaciones distintas. En primer lugar, menciona si Carlos vendiera, o sea, estamos hablando de el precio de venta. Sabemos que el precio de venta es igual al precio de costo más la ganancia. Así que en el primer caso vamos a llamarle precio de venta 1. El precio de venta en este caso es igual al precio de costo, que es único, más la ganancia. Para el primer caso, la ganancia es del 30%. Entonces acá escribimos 30%. Cuando no especifica respecto a qué es la ganancia, se refiere al precio de costo. Entonces sabemos que el
precio de costo se puede expresar como 100% de precio de costo también. Recuerda, X% es equivalente a 100% de X. Entonces, esto es como si fuera 100% más 30% es igual a 130% del precio de costo. Eso es en el caso se diera con esos datos. Pero también menciona que si se vendiera ganando el 20% del precio de venta. O sea, acá tenemos lo siguiente. En el segundo caso, el precio de venta es igual al precio de costo más el 20%. La ganancia es el 20% del precio de venta. 20% del precio de venta. En este caso, precio de venta 2. Esta expresión se puede expresar como 100% de precio de venta 2. Entonces, este 20 pasa a restar al 100 y te queda 80% precio de venta 2, igual al precio de costo. Muy bien, acá se puede hacer algo más. Sabemos que el 100% se puede escribir como 100 entre 100. Entonces, el 130% se escribe así, 130 entre 100. Precio de costo. Pero acá se puede simplificar los ceros, puede omitir los ceros, entonces tendrías 3 entre 10, precio de costo. Lo mismo podemos hacer en este caso. Para el precio de venta 2, el 80% se escribe como 8 entre 10, precio de venta 2. Y de acá podemos despejar y se tiene que el precio de venta 2 es igual a 10 entre 8, precio de costo. Lo puedes escribir como 5/4 precio de costo. Así que quisiera que observes lo siguiente. Acá tienes precio de venta 1 igual a 13 décimos precio de costo. Por acá tienes precio de venta 2 igual 5/4 precio de costo. Ambos casos tienes que el precio de venta lo has expresado en función del precio de costo. Acá hay un dato interesante, dice que si se vendiera de esta manera, ganarías, bueno, ganaría Carlos, tú no, ganaría Carlos 6.000 soles más. En otras palabras, la diferencia entre el precio de venta 1 y el precio de venta 2 es igual a 6.000. Así que esa ecuación lo vamos a escribir por acá. Precio de venta 1 menos precio de venta 2 es igual a 6.000 soles. Y ahora podemos reemplazar precio de venta 1, lo puedes expresar como 13 entre 10, precio de costo, menos precio de venta 2, que se expresa como 5/4 precio de costo, y todo esto es igual a 6.000. Ahora solo hay que resolver esta sencilla ecuación. Como tú ya sabes, al tener fracciones heterogéneas, ahí es el mínimo común múltiplo de 10 y 4, que es 20. 20 entre 10, 2 por 13, 26, precio de costo, menos, acá tienes 20 entre 4, 5 por 5, 25, precio de costo, igual a
6.000. Y de acá tienes que el precio de costo es igual. Mira, en el numerador tienes precio de costo nada más. Entonces este 20 pasa a multiplicar al 6.000 y 20 por 6.000 es igual a 120.000 soles, obviamente. Esto es en soles. Lo importante es que hemos encontrado el precio de costo y con esto ya podemos encontrar cualquier cosa que pida el problema. Dice el precio en soles al cual debe vender su casa para ganar el 30% del precio de costo más el 20% del precio de venta. El precio de venta será igual a 120.000. Esto es el precio de costo. Ya sabes, el precio de venta es igual al precio de costo más la ganancia. Pero la ganancia, ¿cuánto debe ser? Debe ser el 30% de su precio de costo más el 20% del precio de venta. Ahora solamente vas a reemplazar. Recuerda, este precio de venta se puede expresar como 100% precio de venta. Entonces, este 20% vas a restar acá y te queda 80% precio de venta. Igual 120.000 más 30%, que lo puedes escribir así. O también, tal como está, 30% del precio de costo, que es 120.000. Esta cantidad representa el 100% más su 30%, sería igual a 130%, o simplemente 130 entre 100 de 120.000. Y en la izquierda tienes 80%, es decir, 80 entre 100 del precio de venta. Acá, como te darás cuenta, puedes suprimir el 100. También puedes suprimir un 0. Acá puedes simplificar. Sacas octava a 120.000 y te queda 15.000. Ese 15.000 lo multiplicas con el 13 y resulta 195.000 soles. Esa es la respuesta para este ejercicio y la clave es la alternativa A. Pregunta número 23. Al simplificar esta expresión se obtiene. Acá tenemos 30 sumandos. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. El último sumando es el que tenemos acá. Como nos interesa una expresión que represente a todo lo que tenemos acá, vamos a empezar cuando tienes un sumando. ¿Qué sucede cuando tienes un sumando? O cuando tienes un elemento. ¿A qué sería igual o a cuánto sería igual esa suma? Veamos, solamente tendrías el 1, entonces la suma sería 1. ¿Qué pasaría si tuvieras dos sumandos? Si tuvieras dos sumandos, tendrías el 1 más el 2 por el 2 factorial. 2 factorial es 2, multiplicado por 2 es 4, y 1 más 4 sale 5. Entonces la suma sería igual a 5. Veamos un caso más, con 3 sumandos.
la suma será igual a, hasta acá tenemos 5, 3 por el factorial de 3 es igual a 18, porque el factorial de 3 es 6 por 3, 18. Entonces la suma de 5 más 18 sale 23. Y con esto ya podemos generalizar. Pero como las expresiones están en términos de un factorial, nos damos cuenta que el 1, el 5 y el 23 son los números anteriores o los números que anteceden a los factoriales ya conocidos. En otras palabras, este 1 se puede expresar como 2 menos 1. El 5 se puede expresar como 6 menos 1. El 23 como 24 menos 1. ¿Y qué tiene que ver a todo esto? Bueno, resulta que este 2 es igual al factorial de 2. Entonces luego agregamos menos 1. Este 6 es el factorial de 3. Entonces toda esta expresión la escribimos como factorial de 3 menos 1. Y también en el tercer caso, el número 24 es igual al factorial de 4. Si le restamos 1, obtenemos 23. Y como verán, sigue esa tendencia. Factorial de 2, factorial de 3, factorial de 4 y así sucesivamente. Todos los elementos siempre se va a restar una unidad. Ahora, como tenemos 30 sumandos, se puede obtener lo siguiente. Para 30 sumandos, la suma total va a ser igual a, observa lo que tienes acá. Cuando hay un sumando, el argumento del factorial es una unidad más. Cuando tienes dos sumandos, el argumento del factorial es una unidad más. Entonces, cuando tienes 30 sumandos, el argumento del factorial será 31. Y luego pones el símbolo del factorial. Y finalmente restamos una unidad. Así que ya tenemos la respuesta para este ejercicio. Clave alternativa E. Pregunta número 24. Por Navidad, una agencia de turismo sortea un viaje a París entre sus 120 mejores clientes. De ellos, 65 son mujeres, 80 están casados y 45 son mujeres casadas. La probabilidad de que el ganador sea un hombre soltero es... Se habla de solteros, casados, hombres y mujeres. Entonces hacemos un cuadro de doble entrada. Por acá vamos a ubicar a los hombres y por acá a las mujeres. Solteros y por acá casados. Hay un dato interesante. Dice que hay 45 mujeres casadas. Así que por acá ubicamos el 45. Se tiene también que 80 están casados. Entonces acá debe estar el número 35, que representa la cantidad de hombres casados, ya que la suma de estas dos cantidades debe ser igual a 80. Pero también dice que 65 son mujeres. Si hasta ahora hay 45, acá debe estar 20. Para que si 20 más 45 sea igual a 65, que es la cantidad de mujeres. Hay un dato interesante, que en total son 120. Entonces, si hasta acá tienes 80 más 20, ahí son 100. ¿Cuánto falta para 120? Falta
20. Muy bien. Ahora, ¿qué nos piden hallar? La probabilidad de que el ganador sea un hombre soltero. Hombres solteros, ¿cuántos hay? Hay 20. Por acá escribimos la probabilidad de que sea un hombre soltero. Sabemos que, por definición, la probabilidad de que ocurra un suceso se determina o es igual a la razón entre los casos favorables, entre los casos posibles. ¿Cuántos casos favorables hay? Bueno, los casos favorables es igual a la cantidad de hombres solteros, en este caso 20. Y los casos posibles, o sea, los casos totales, es 120. Y acá simplificamos, suprimimos un cero y tienes 12 como denominador y 2 numerador. Simplificas, sacas mitad y te queda un sexto. Esta es la respuesta para este ejercicio, clave alternativa A. Pregunta número 25. Si la suma de estos términos es igual a 1000, entonces el menor valor de x es. Nos damos cuenta que acá tenemos la suma de términos de una progresión aritmética. Obviamente el menor valor de x se obtiene utilizando las fórmulas para una progresión aritmética. La pregunta es, ¿cuál será la razón aritmética para esta progresión? Se identifica rápidamente, puesto que acá se tiene menos 2, acá también menos 2, y así sucesivamente. La razón aritmética es de menos 2. Como ya nos dan la suma, recordemos, la suma de términos es igual al primer término más el último término dividido entre 2 multiplicado por el número de términos que lo vamos a representar por n. Asimismo, también se sabe que el término enésimo o el último término es igual al primer término más el número de términos menos 1 multiplicado por la razón, que en este caso es menos 2. Bien, el último término para nosotros es x. El primer término es 69. N está representando el número de términos y hay que despejarlo acá. Acá tendríamos menos 2n más 2. Y acá hay que despejar n. Así que en esta ecuación se tiene x menos 71 dividido entre menos 2. Ese es el valor de n. Este valor de n lo vamos a reemplazar en la ecuación que está de color rojo. El primer término, como ya se sabe, es el 69. El último término, o t sub n, es el x. Hay que dividir entre 2 y multiplicar por n, que es equivalente a x menos 71 entre menos 2. Y la suma de todos esos términos ya se tiene que es igual a 1000. Entonces en el denominador tenemos 2 por menos 2 es menos 4. Si lo multiplicas por 1000 resulta menos 4000.
Y ahora habría que multiplicar x más 69 por x menos 71. Aplicando identidad de Steven, se puede expresar como x al cuadrado menos 2x menos 69 por 71. Seguimos. El 69 por 71 es igual a 4899. Entonces ese valor pasa al otro lado de la ecuación. Con positivo resta al 4000 y te queda 899, que es igual al x al cuadrado menos 2x. Resulta que el x al cuadrado menos 2x es una parte de un trinomio cuadrado perfecto. Así que si sumamos una unidad a la derecha y una unidad a la izquierda, esa igualdad es válida. Y el x al cuadrado menos 2x más 1 es equivalente al x menos 1 al cuadrado. Y acá tienes 1 más 899 es igual a 900. Y de esta igualdad sabemos que el 900 es igual a 30 al cuadrado. Entonces, como acá se tiene exponentes iguales, resulta que las bases deben ser iguales. En otras palabras, el 30 debe ser igual al x menos 1. Pero, como acá tienes una ecuación cuadrática, el x menos 1 no solamente puede ser 30, también puede ser menos 30. Y de esta igualdad obtienes que x es igual a menos 29. Por tanto, la clave es la alternativa C. Pregunta número 26. Dada la función h, el rango es. Para resolver este ejercicio debemos recordar algunas propiedades de valor absoluto. Por ejemplo, se tiene que, para todo número real, se cumple que el x al cuadrado se puede expresar como valor absoluto de x al cuadrado. Entonces acá en la función h se tiene lo siguiente. En el numerador tenemos x al cuadrado, que lo puedes escribir como valor absoluto de x al cuadrado, menos 1 dividido entre valor absoluto de x más 1. En el numerador tenemos una diferencia de cuadrados y eso se puede escribir así: valor absoluto de x más 1 por valor absoluto de x menos 1. En el denominador se escribe lo mismo, valor absoluto de x más 1. Y acá nos damos cuenta que se simplifica el valor absoluto de x más 1. De tal manera que el valor absoluto de x o la función h de x es igual a valor absoluto de x menos 1. Ahora bien, debemos recordar que el valor absoluto de x, por definición, siempre es mayor o igual que 0. Pero acá tenemos que también es menor o igual que 1.
Entonces, como nos piden determinar el rango, h de x se puede expresar o es igual a y. Así que y es igual a valor absoluto de x menos 1. Esta expresión es equivalente a escribir y más 1 igual a valor absoluto de x. Muy bien, acá tenemos que x en valor absoluto es igual a y más 1. Entonces, esta expresión lo vamos a reemplazar acá. En lugar de escribir valor absoluto de x, escribimos y más 1. Entonces, en esta desigualdad, restamos a todos los términos una unidad y nos queda así. Así que y es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 0. Y ya tenemos el rango. El rango de h es el intervalo cerrado del menos 1 al 0. Esa es la respuesta para este ejercicio y la clave es la alternativa B. Pregunta número 27. Dadas tres magnitudes A, B y C, tal que A al cubo es directamente proporcional a C al cuadrado. Esa expresión lo vamos a escribir acá. Que A elevado al cubo es directamente proporcional a C elevado al cuadrado. O sea que esto es equivalente a una constante. También se tiene que A elevado al cuadrado es directamente proporcional a B elevado a la 5. Por acá escribimos B elevado a la 5. Y esto también será equivalente a una constante. Lo interesante es que en estas dos relaciones, la magnitud que se repite es la A, acá con exponente 3 y acá con exponente 2. Entonces la idea es homogeneizar. Y para ello vamos a recordar una propiedad. Si tienes que A es directamente proporcional a B, entonces se cumple que A elevado a un exponente M es también directamente proporcional a B elevado a ese exponente M. Ahora, en este caso, ¿a qué exponente nos conviene elevar? Pues para ello hay que identificar los exponentes de la variable o la magnitud que se repite. En este caso son 3 y 2 y hallamos un mínimo común múltiplo de 3 y 2 es 6. Entonces, el objetivo es que en ambas relaciones el a esté elevado al exponente 6. Y para ello, si queremos que este a esté elevado al exponente 6, acá se debe elevar al cuadrado y acá también al cuadrado. Entonces, si elevamos al cuadrado, tendremos a la 6 elevas al cuadrado y tienes c a la cuarta. Seguimos, vamos con el otro caso. El objetivo es
como mencioné hace un momento, que el a esté elevado al exponente 6. Entonces, para ello hay que elevar al cubo al numerador y el cubo también al denominador. A al cuadrado elevado al cubo es igual a elevado a la 6 y b a la 5 elevado al cubo se escribe como b elevado a la 15. Muy bien, entonces al tener estas expresiones, ubicamos ahora sí que el a elevado a la 6 se repite en ambos casos. Por tanto, se pueden juntar, se pueden unir. Vemos que en el numerador siempre está el a elevado a la 6 y el a elevado a la 6 es directamente proporcional hacia la cuarta, pero también directamente proporcional a b elevado a la 15. Entonces acá hay que multiplicar las magnitudes c y b. Y esto será una constante. Así que ya logramos homogenizar y reducir a una sola expresión. Con esto vamos a trabajar utilizando los datos que nos da el problema. Y acá tenemos lo siguiente. Dice que c es igual a 8. O sea, en esta expresión vamos a reemplazar estos valores que se tiene acá. En el numerador siempre va el a, en este caso es 125. Así que escribimos 125 elevado a la 6. En el denominador el c a la cuarta. El c es 8, entonces tienes 8 elevado al exponente 4. B elevado a la 15, B es 25, que se debe elevar al exponente 15. Y esto será igual a esta expresión para los valores de C igual 125, B igual a 1. Entonces acá estamos ya en otro caso. Cuando C es 125, reemplazamos acá. Y tenemos 125 elevado al exponente 4, B igual a 1. Entonces ahí tenemos 1 elevado al exponente 15. Y en el numerador siempre va el a elevado a la 6. En este caso no sabemos cuál es el valor de a. Es más, ese valor es el que necesitamos encontrar. Muy bien, entonces de esta ecuación vamos a obtener ese valor que nos piden hallar. Y acá usamos algunas propiedades de potenciación. 125 es equivalente a 5 al cubo y todo a la 6. Por acá tenemos 8 elevado a la cuarta. Pero el 8 es 2 al cubo y eso elevado al exponente 4. 25 es 5 al cuadrado, todo elevado al exponente 15. En el lado derecho de la ecuación se tiene lo siguiente. A elevado a la 6, 125 es un 5 al cubo y todo elevado a la cuarta. Bueno, eso multiplica a la 1 a la 15, que es 1 simplemente. Y ya no lo escribimos. Muy bien, en el numerador tenemos 5 elevado a la 18. 3 por 6, 18. Acá tenemos 5 elevado al exponente
12, recuerda que esto pasa a multiplicar acá. En el denominador tenemos 2 elevado a la 12 entre 5, o bueno, se multiplica por 5 elevado a la 30, ya que 2 por 15, 30. Ahora observa algo interesante. 5 a la 8 por 5 a la 12 es 5 a la 30 y justo en el denominador tiene 5 a la 30, así que se simplifica. Y en la derecha tienes a elevado a la 6 nada más. Entonces te queda 1 entre 2 elevado a la 12, que se puede escribir como 2 elevado a la menos 12, igual a elevado a la 6. Entonces, acá hay que acomodarlo. El 2 elevado a la menos 12 se puede escribir como 2 elevado a la menos 2, todo elevado a la 6, igual a la 6. Como se tiene exponentes iguales, se iguala las bases, es decir, 2 a la menos 2 es el valor de A, pero 2 a la menos 2 es igual a un cuarto. Así que acá hemos determinado el valor de A. Es un cuarto y la clave es la alternativa A. Pregunta número 28. Nos piden hallar la cantidad de números que existen de esta forma. Acá tenemos un numeral de 5 cifras. Como todo numeral, debemos garantizar que la cifra debe ser no negativa, es decir, mayor o igual que cero. Esta cifra en particular debe ser siempre mayor que cero. Entonces ahí escribimos 5 menos a entre 2 debe ser mayor que cero. Y de esta inecuación tienes que 5 es mayor que a entre 2. En consecuencia, el a es menor que 10. Pero el a no solamente se encuentra en la primera cifra, sino en esta cifra de acá. Así que ahí escribimos a más 4 entre 2 también debe ser, en este caso, mayor o igual que 0. Es decir, todas estas cifras tienen que ser mayor o igual que 0, excepto la de acá, que debe ser estrictamente mayor que 0. Entonces, estamos en esta inecuación y ahí se tiene que el a es mayor o igual que menos 4. Si ya tienes que el a es mayor o igual que menos 4 y menor que 10, además que el a, como se divide entre 2, el a debe ser par. El a tiene que ser par. La pregunta es, ¿cuántos valores toma el a? Eso se identifica rápidamente. Mayor o igual que menos 4, ahí tenemos el menos 4, menos 2, al 0, 2, 4, 6 y 8. Hasta ahí nada más. ¿Cuántos valores toma el a? Contamos y a tiene 7 valores. El a asume 7 valores en ese numeral. Ahora vamos a analizar otra letra que se encuentra en el numeral. Y en este caso tenemos al 3 menos c. El 3 menos c
es una cifra no negativa, es decir, debe ser mayor o igual que 0. Así que acá tienes que C es menor o igual que 3. Y por acá tenemos que C, como es y representa una cifra, debe ser mayor o igual que 0. Por tanto, como C es menor o igual que 3 y mayor o igual que 0, y ahí se tiene que C asume los siguientes valores: 0, 1, 2 y 3. C toma 4 valores. Y ahora vamos con la letra B. Solamente lo ubicamos acá. Se tiene B más 4. Como toda cifra, y en este lugar tiene que ser mayor o igual que 0. Y acá tienes que B es mayor o igual que menos 4. También se tiene ahí que B más 4 debe ser menor o igual que 9, ya que toda cifra como máximo valor asume el 9. Y de acá tienes que B es menor o igual que 5. ¿Cuántos valores toma B? Vamos a ver. Desde el menos 4 hasta el 5 hay 10 valores. Observa, menos 4, menos 3 y así sucesivamente hasta el 5. Ahí se tiene 10 valores. Entonces, ¿cómo hallamos la cantidad de números que hay de esta forma? Sencillo. Basta con multiplicar la cantidad de valores que toma A, que es 7, por la cantidad de valores que toma B, que es 10, por la cantidad de valores que toma C, que es 4. Y 7 por 10 por 4 es igual a 280. Entonces, ese número asume 280 valores, o la cantidad de números es igual a 280. Así que acá tenemos la respuesta y la clave es la alternativa A. Pregunta número 29. Una señorita empezó comiendo un cierto número de manzanas. La cantidad de manzanas lo vamos a representar por X. Luego compró 5 más, que también se las comió. Entonces, en total, comió X más 5 manzanas, resultando que había comido más de 10, es decir, el X más 5 es mayor que 10. Y de esta inecuación tienes que X es mayor que 5. Veamos la otra parte. Dice que compró 8 manzanas más. Recordemos, de lo anterior, tenías X más 5. La señorita tenía X más 5, pero luego compró 8 más. Y también se las comió. Entonces, compró 8 manzanas y
las comió. Es decir, x más 5 más 8 es la cantidad de manzanas que comió. Y observó que había comido en total más, o sea, esto es mayor, lo que había comido es mayor que el triple de manzanas que comió la primera vez. Entonces, eso es mayor que el triple de manzanas que comió la primera vez. La primera vez comió esta cantidad de manzanas X. Entonces, será mayor que 3X. Y de esta inecuación tienes que 13 es mayor que 2X. Divides entre 2, tienes 6,5 mayor que X. Ahora vamos a unir X mayor que 5 y X menor que 6,5. De estas dos inecuaciones se tiene que el valor de X que cumple ahí es el 6, porque es mayor que 5 y menor que 6,5. Entonces, la señorita empezó comiendo 6 manzanas. Luego dice, el total de manzanas que comió la señorita. Bueno, habíamos visto que al final la señorita comió X más 5 más 8. Entonces lo vamos a escribir por acá. X más 5 más 8, 13. Es igual, X es 6, 6 más 13 es igual a 19. Entonces la señorita comió 19 manzanas en total. Esa es la respuesta para este ejercicio y la clave es la alternativa E. Y terminamos con la pregunta número 30. Una persona debe recorrer todas las calles de la ciudad mostrada de una sola intención, pasando solo una vez por cada calle. Al terminar, ¿por cuál de las 5 puertas saldrá? Vamos a ver. En este caso, estamos ante el tema de recorridos eulerianos. Y la clave es identificar en cada punto, en cada puerta, cuántas alternativas de avanzar, salir o entrar hay. Por ejemplo, en este punto, que es el punto de entrada, hay 3 posibilidades de ingresar. Entonces el 3 es impar. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. 4, entonces es par. Acá tenemos 2, es par. En esta puerta hay 2, par. Acá tenemos 3, así que será impar. Y acá 1, 2, 3, 4. Ahí es par. Entonces dice, al terminar, ¿por cuál de las 5 puertas saldrá? Acá está la clave. Si empieza por impar, para que se cumpla todo lo que menciona acá en el enunciado, debe salir por una puerta donde haya una cantidad impar de posibilidades. Y en este caso la que cumple es la puerta Q. Así que la clave es la alternativa B.